La cabaña se alzaba como una tumba olvidada en la naturaleza salvaje de Montana, con las ventanas ennegrecidas por la escarcha y 20 años de abandono. Sarah Chen agarraba con dedos entumecidos la llave oxidada, mientras su hija Emma, de 5 años, temblaba junto a su Honda averiado. No tenían a dónde ir. La notificación de desahucio, la cuenta bancaria vacía, la sucesión de trabajos sin futuro, todo ello les había llevado a ese momento. Pero Sarah no era solo otra madre soltera desesperada. Era una antigua contable forense que había abandonado su carrera tras denunciar un caso de corrupción que casi le cuesta la vida. Ahora, al abrir la puerta de la cabaña, su ojo entrenado captó inmediatamente lo que otros pasarían por alto. El costoso sistema de seguridad oculto tras la madera podrida, las paredes reforzadas, los sutiles indicios de que no se trataba de un refugio de montaña cualquiera. En el interior, bajo las tablas sueltas del suelo, encontró algo que le heló la sangre. Extractos bancarios, carteras de criptomonedas y una carta dirigida a ella por su abuela, a quien creía muerta desde hacía décadas. La carta contenía 2 palabras que lo cambiaron todo. Vienen. ¿Qué secreto había estado ocultando su familia por el que valía la pena matar? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento aullaba entre los pinos mientras Sarah miraba fijamente la letra que debería haber sido imposible. Su abuela, Machen, supuestamente había muerto cuando Sarah tenía 7 años. Su madre había sido tajante al respecto. Un cáncer rápido y devastador. Hubo un funeral. Sarah recordaba el ataúd cerrado, las lágrimas de su madre. Mamá. Hace frío. Emma susurró, acurrucándose a su lado. Sarah se obligó a concentrarse. La preocupación inmediata era la supervivencia. El interior de la cabaña era un estudio de contradicciones. Muebles cubiertos de polvo que parecían tener décadas de antigüedad, pero debajo de ellos vio sistemas de climatización de última generación. El frigorífico era antiguo por fuera, pero funcionaba con una eficiencia moderna. Alguien había estado manteniendo este lugar mientras lo hacía parecer abandonado. Guió a Emma a lo que parecía ser la sala de estar, donde una chimenea de piedra dominaba una de las paredes. Cerca había leña y troncos apilados, secos a pesar del aparente abandono de la cabaña. Cuando se arrodilló para encender el fuego, sus dedos encontraron algo extraño en las piedras del hogar. Una estaba suelta. Detrás de ella, envuelto en plástico impermeable, había un teléfono móvil. No era un teléfono cualquiera, sino un modelo satelital que funcionaría incluso en este lugar remoto. Estaba caliente, recién cargado. Tenía una nota pegada con cinta adhesiva para casos de emergencia. Lo controlan todo. Emma se había acurrucado en un viejo sofá, agotada, y el cansancio finalmente se apoderó de su pequeño cuerpo. Sarah cubrió a su hija con una manta mohosa y volvió al suelo, donde había encontrado los documentos. Su formación forense entró en acción cuando extendió los papeles sobre una mesa de madera. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares durante los últimos 15 años. Pequeñas cantidades, nunca más de $9,000 cada vez, justo por debajo del umbral de declaración federal. La clásica técnica de blanqueo de dinero. Pero fueron las cuentas de origen las que le hicieron temblar las manos. Se remontaban a empresas ficticias que reconoció de su último caso, el que la había obligado a esconderse hacía 3 años. Las carteras de criptomonedas contenían direcciones y claves privadas. Incluso sin acceder a ellas, podía ver por los historiales de transacciones impresos junto a ellas que el valor combinado debía ser de millones, tal vez decenas de millones. Pero fue el tercer documento el que le cortó la respiración. Un certificado de nacimiento de su madre, Lisa Chen, en el que figuraba Mei Chen como madre. La fecha de nacimiento era incorrecta, 20 años antes de lo que Sarah siempre había sabido. Su madre no había nacido en 1950. Había nacido en 30. Una fotografía cayó de entre las páginas. Sarah reconoció a su madre inmediatamente, aunque tenía exactamente el mismo aspecto que Sarah recordaba de su infancia. Junto a ella había una mujer asiática mayor, presumiblemente Mei, pero la fecha de la foto indicaba que había sido tomada solo 5 años antes. Su madre le había mentido sobre todo: su edad, la muerte de su madre, la historia de su familia. ¿Pero por qué?
El teléfono de Sarah vibró, sobresaltándola. No debería haber señal en un lugar tan remoto. Sin embargo, la notificación mostraba un mensaje de texto de un número desconocido. Bienvenida a casa, Sarah. Tu abuela quería que tuvieras esta información cuando estuvieras preparada. Tienes 48 horas antes de que se den cuenta de que lo has encontrado. Úsalas sabiamente. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Emma se movió en su sueño, murmurando suavemente. Sarah miró a su hija, inocente, confiada, dependiente de ella para todo, y sintió el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero bajo el miedo, algo más se agitaba. Durante 3 años, había estado huyendo, escondiéndose, aceptando cualquier trabajo que encontraba para mantenerlas con vida. Se había sentido impotente, siempre mirando por encima del hombro, siempre con miedo. Ahora, rodeada de pruebas de los secretos de su familia, sintió algo que no había experimentado desde sus días como contable forense. La emoción de desentrañar un complejo rompecabezas financiero. Y esta vez no se trataba solo de sacar a la luz la corrupción. Esta vez se trataba de sobrevivir. El bufete de abogados Henderson & Associates se encontraba entre una librería vintage y una cafetería que había vivido mejores décadas. Sarah empujó la pesada puerta de cristal. El olor a cuero viejo y papel la invadió de inmediato. La recepcionista, una mujer que parecía llevar archivando documentos desde la administración Carter, apenas levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Sarah Chen para el señor Henderson, dijo, agarrando la carta certificada que había llegado 3 días antes. Los dedos de la mujer tecleaban con precisión mecánica. Le está esperando. Tercera puerta a la derecha. Robert Henderson era exactamente como Central Casting describiría a un abogado de un pueblo pequeño. Traje arrugado, gafas de montura metálica y un apretón de manos que sugería que preferiría estar en cualquier otro sitio. Su oficina era un monumento al caos organizado, con torres de carpetas de Manila que creaban un horizonte de papel en todas las superficies disponibles. Señorita Chen, gracias por venir. Le indicó una silla de cuero desgastada frente a su escritorio. Tengo que admitir que este es uno de los casos más inusuales que he tratado en mis 30 años de carrera. Sarah se acomodó en la silla. Esta crujió bajo su peso. Sigo sin entender cómo alguien de quien nunca he oído hablar podría dejarme algo. Mi madre nunca mencionó tener una suegra. Henderson se ajustó las gafas y sacó una gruesa carpeta de debajo de una pila de otras. No es del todo sorprendente. Mei-Lin Chen era una mujer reservada. Vino a verme hace unos 18 meses, muy concreta sobre sus deseos. Dijo que te había estado observando desde la distancia. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. ¿Observándome? Sabía de tu trabajo como periodista, de tu reciente divorcio, incluso de que te habían despedido del Tribune. Henderson abrió la carpeta, sacó una fotografía y la deslizó por el escritorio. Estaba muy orgullosa de ti. Sarah se quedó mirando la imagen. Una mujer de unos 70 años con el pelo gris acero y unos ojos que reflejaban la misma determinación que los suyos. Estaba de pie delante de una cabaña rústica, con las montañas elevándose a sus espaldas como antiguos centinelas. Vivió sola allí arriba durante casi 40 años, continuó Henderson. Sin electricidad, sin agua corriente, sin teléfono, completamente aislada. La única razón por la que la conocía era porque bajaba 2 veces al año para ocuparse de algunos asuntos de negocios. ¿Qué tipo de asuntos de negocios? Henderson dudó, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Ella fue muy específica en que no discutiera los detalles hasta que tú hubieras estado en la propiedad. Dijo que necesitarías verlo por ti misma para entenderlo. Sarah cogió la fotografía y estudió el rostro de la mujer en busca de algún rasgo familiar. ¿Cómo sabía siquiera que yo existía? Contrató a un investigador privado hace unos 5 años. Thomas Chen era su hijo. Tu suegro, aunque tengo entendido que el matrimonio terminó antes de que pudieras conocerla. Había perdido el contacto con él tras algún tipo de disputa familiar, pero quería saber cosas sobre su familia. Henderson se recostó en su silla. Se interesó especialmente cuando se enteró de tu trabajo como investigador. Dijo que tenías el don de descubrir la verdad. La frase provocó otro escalofrío en Sarah. Había oído palabras similares antes, normalmente justo antes de que alguien intentara enterrar una historia en la que estaba trabajando. Henderson metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pesada llave de latón atada a un cordón de cuero.
La cabaña está a unas 2 horas al norte de aquí, en las estribaciones de las cascadas. También está esto. Le entregó una pequeña caja de madera, cuya superficie estaba desgastada por décadas de uso. Dentro de la caja, envuelto en terciopelo descolorido, había un medallón de plata ornamentado. Sarah lo levantó con cuidado, sorprendida por su peso. En la parte delantera había grabados unos caracteres chinos que no podía leer, y cuando presionó el broche, se abrió para revelar no fotografías, sino lo que parecía un mapa dibujado a mano. Ella dijo que sabrías qué hacer con él cuando llegara el momento, dijo Henderson en voz baja. Sarah cerró el medallón con un suave clic. Esto es una locura. No sé nada sobre cómo sobrevivir en la naturaleza. Apenas puedo mantener viva una planta de interior. Pensó en eso. Henderson sonrió por primera vez desde que ella había llegado. La cabaña estaba provista de suministros suficientes para varios meses, y ella había dejado instrucciones detalladas para todo. Cómo encender el generador, dónde encontrar agua potable, incluso cómo contactar con el mundo exterior si fuera necesario. Si fuera necesario. La expresión de Henderson se volvió seria. Señorita Chen, su abuela estaba convencida de que ciertas personas podrían no estar contentas con su decisión de dejarle la propiedad. Insistió mucho en que no le dijera a nadie a dónde iba. Sarah sintió el peso de la llave en la palma de la mano. ¿Qué no me está contando? Me pagó para que le diera exactamente lo que le he dado. Ni más ni menos. Pero le diré esto. Melanie Chen era una de las personas más inteligentes que he conocido y estaba realmente asustada por algo. Tenga cuidado allí arriba. Cuando Sarah salió de la oficina, con el medallón pesando sobre su pecho y la llave de latón ardiendo en su bolsillo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaba metiendo en algo mucho más complejo que una simple herencia. La parte racional de su mente le gritaba advertencias, pero la curiosidad, el mismo impulso implacable que la había convertido en una buena periodista, ya estaba planeando el viaje al norte. Las manos de Sarah temblaban mientras dejaba el teléfono, con las palabras del abogado resonando en su mente. Margaret Chen, una abuela cuya existencia desconocía. La mujer había fallecido hacía 3 semanas y, de alguna manera imposible, le había dejado a Sarah una cabaña en las montañas del norte de California. No lo entiendo, Sarah balbuceó al teléfono. Mi abuela murió cuando yo tenía 5 años. Mi padre nunca mencionó a nadie llamado Margaret. Según nuestros registros, Margaret Chen era la madre de su padre, le explicó pacientemente el abogado. Ella pidió expresamente que si le ocurría algo, la propiedad fuera a parar a sus manos. Hay una llave y algunos documentos esperando a que los recojas. Ahora, mirando la tarjeta de visita que el mensajero había entregado 1 hora más tarde, Sarah sentía el peso familiar de los secretos de su padre presionándola. David Chen había sido un hombre de pocas palabras y aún menos explicaciones sobre la historia de su familia. Cada vez que la joven Sarah le preguntaba por sus abuelos, tías y tíos, él simplemente respondía que estaban mejor por su cuenta. El bufete de abogados se encontraba en un estrecho edificio situado entre una cafetería y una tintorería en el centro de Oakland. Sarah subió las empinadas escaleras hasta el 3er piso, con sus zapatillas chirriando contra el desgastado suelo de linóleo. La recepcionista, una mujer de cabello gris acero y ojos amables, le entregó un sobre de Manila sin ceremonias. Señorita Chen, el señor Hartwell está hoy en el tribunal, pero me ha pedido que le entregue esto. Dice que llame si tiene alguna pregunta. Dentro del sobre, Sarah encontró una llave de latón sujeta a un llavero de madera tallado con forma de pino, junto con una escritura que le aceleró el corazón. La propiedad se describía como 47 acres, incluyendo una vivienda unifamiliar y dependencias asociadas, situadas en el condado de Mendocino. En la parte inferior de la escritura, con una letra arañada, alguien había escrito: Para Sarah, la verdad está en las paredes. No confíes en nadie más. MC. El viaje hacia el norte duró 3 horas por sinuosas carreteras de montaña que parecían alejarse de la civilización. El viejo Honda de Sarah luchaba contra la elevación y ella se encontró comprobando obsesivamente el GPS mientras la cobertura móvil aparecía y desaparecía. La dirección la llevó por un camino de tierra tan estrecho que las ramas rozaban sus ventanas. Cuando por fin vio la cabaña, a Sarah se le cortó la respiración. No era la choza rústica que había imaginado. La estructura era sólida y estaba bien cuidada, con un porche que la rodeaba y ventanas que brillaban a pesar de la ubicación remota.
Alguien había estado cuidando este lugar. La llave de latón giró fácilmente en la cerradura y la puerta se abrió para revelar un espacio que parecía más un hogar que un escondite. La sala principal contaba con una chimenea de piedra con estanterías empotradas, cómodos muebles dispuestos alrededor de una mesa de centro hecha con un tocón de árbol pulido y grandes ventanas que ofrecían una vista impresionante del valle. Todo estaba limpio, sin polvo, como si Margaret acabara de salir a dar un paseo. Sarah recorrió las habitaciones lentamente, tratando de asimilar la realidad de su herencia. La cocina era pequeña pero funcional, provista de alimentos no perecederos y agua embotellada. El único dormitorio contenía una cama con sábanas blancas y una cómoda que parecía hecha a mano, pero fueron las fotografías esparcidas por toda la casa las que le hicieron flaquear las piernas. Sobre la repisa de la chimenea había una foto de su padre de joven, con el brazo alrededor de una pequeña mujer asiática con los mismos ojos oscuros y el mismo mentón obstinado que Sarah. Otras fotos mostraban a la misma mujer a diferentes edades trabajando en un jardín junto a un hombre con uniforme militar que sostenía a un bebé que solo podía ser el padre de Sarah. Margaret, susurró Sarah, cogiendo un marco que mostraba a la mujer en sus últimos años, con el pelo plateado pero aún llena de vida, de pie frente a esta misma cabaña. Un ruido en el exterior la hizo quedarse paralizada. Pasos sobre grava, lentos y deliberados. El pulso de Sarah se aceleró mientras se acercaba a la ventana y miraba a través de la cortina. Un SUV negro con cristales tintados estaba aparcado en su entrada, y dos hombres con trajes oscuros caminaban hacia el porche. No parecían vecinos que vinieran a darle la bienvenida a la zona. La mente de Sarah se aceleró. Cogió la escritura y la nota de Margaret, las metió en el bolsillo de su chaqueta y luego miró frenéticamente a su alrededor en busca de otra salida. La puerta trasera daba a un pequeño porche con vistas al bosque, y ahora podía oír las voces de los hombres, bajas y urgentes, aunque no distinguía las palabras. La manija de la puerta principal traqueteó. No se molestaron en llamar. Sarah salió por la puerta trasera y se adentró en los árboles. Su corazón latía con fuerza cuando oyó que se abría la puerta principal detrás de ella. Las voces se propagaban por la montaña, masculinas, autoritarias, enfadadas. Ha estado aquí. Los coches aún están calientes. Encontradla y registrad este lugar. Tiene que estar aquí en alguna parte. Agazapada detrás de un enorme pino a 50 metros de la cabaña, Sarah observaba a través de las ventanas cómo los hombres registraban sistemáticamente su herencia, volcando muebles y sacando libros de las estanterías. Fuera lo que buscaban, creían que merecía la pena allanar la morada para encontrarlo. Y, de alguna manera, Sarah sospechaba que la críptica nota de Margaret contenía la clave para comprender exactamente qué había heredado y por qué la gente estaba dispuesta a cometer delitos para conseguirlo. La luz de la mañana que se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la cabaña reveló detalles que Sarah había pasado por alto en las sombras del día anterior. Se sentó a la mesa desgastada, tomando su segunda taza de café y estudiando la escritura con nuevos ojos. El lenguaje jurídico era denso, pero una frase le llamaba la atención. Incluidos todos los derechos mineros y los derechos sobre el subsuelo a perpetuidad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus preguntándole si había llegado bien. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. Algo de la conversación del día anterior con el abogado le inquietaba. ¿Por qué parecía tan ansioso por gestionar cualquier venta? Y esa extraña pausa cuando ella mencionó que iba a venir a ver la propiedad por sí misma. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse y derramar café sobre la escritura. Cogió un paño de cocina y secó el documento mientras gritaba. Un momento. A través de la ventana, pudo ver a una mujer de la edad de su madre de pie en el porche, sosteniendo lo que parecía ser un plato tapado. Sarah abrió la puerta y se encontró con unos ojos amables en un rostro curtido enmarcado por cabello plateado. Debes de ser Sarah. Soy Dorothy Haskins. Vivo a unos 3 kilómetros, bajando el valle. Pensé que le apetecería una comida caliente después de tanto viaje. La sonrisa de la mujer era sincera, pero Sarah se dio cuenta de que miraba más allá de ella, hacia el interior de la cabaña. Es usted muy amable. Pase, por favor. Sarah se hizo a un lado, agradecida por el contacto humano tras el aislamiento de la noche.
Dorothy entró y dejó el plato sobre la encimera, observando cada detalle de la habitación. No había entrado aquí desde hacía años. Tu abuela era una mujer reservada, sobre todo después de que se recuperara. Bueno, después de que falleciera tu abuelo. Me avergüenza decir que no sé mucho sobre ninguno de los dos. Mi madre nunca hablaba de su familia. Algo brilló en la expresión de Dorothy. Las familias son complicadas. A veces, el silencio parece más amable que la verdad. Se volvió hacia la repisa de la chimenea, donde Sarah había visto varias fotografías enmarcadas la noche anterior. Sin embargo, tu abuela estaba orgullosa de ti. Guardaba recortes de periódicos sobre tu trabajo periodístico. A Sarah se le cortó la respiración. Sabía de mi carrera. Oh, sí, sabía bastante. Los dedos de Dorothy recorrieron el borde de uno de los marcos. También sabía que había gente que prefería mantener el pasado enterrado. Por eso era tan cautelosa con todo. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. ¿Qué tipo de pasado? Dorothy se acercó a la ventana y miró hacia el árbol. Este valle ha sido testigo de muchos secretos, operaciones mineras, disputas por tierras, dinero que cambiaba de manos de formas que no siempre eran legales. Se volvió hacia Sarah. Tu abuelo tropezó con algo que no debía en 1978, 3 días después de acudir a las autoridades. Su camioneta se salió de la curva del diablo en una tormenta de hielo. Sarah sintió que sus instintos de investigadora se agudizaban. ¿No crees que fuera un accidente? Las tormentas de hielo no explican los frenos cortados. La voz de Dorothy era apenas un susurro. Tu abuela encontró la camioneta antes que la policía. Fue lo suficientemente inteligente como para guardar silencio sobre lo que había visto, pero nunca lo olvidó. Las implicaciones golpearon a Sarah como un golpe físico. Los derechos mineros valen más de lo que puedas imaginar, especialmente ahora con las nuevas tecnologías de extracción. Dorothy se dirigió hacia la puerta. Hay una razón por la que Robert Kellner te llamó tan rápido después de que se leyera el testamento. Él representa ciertos intereses que preferirían que esta tierra cambiara de manos discretamente. La mente de Sarah se aceleró. ¿Cómo sabes lo de Kellner? Es un valle pequeño, Sarah. Las noticias vuelan y su coche lleva aparcado en el Mountain View Motel desde el martes. Dorothy se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Tu abuela te dejó algo más que tierras. Hay una caja de seguridad en el First Mountain Bank de Ridgefield, la 247. Se aseguró de que yo tuviera la llave de repuesto. Le entregó una pequeña llave de latón a Sarah. Ten cuidado en quién confías. Las mismas personas que mataron a tu abuelo siguen por aquí, y ahora tienen mucho más que perder. Después de que Dorothy se marchara, Sarah se quedó de pie en el silencio repentinamente opresivo de la cabaña, dando vueltas a la llave entre sus manos. Todos sus instintos le decían que hiciera las maletas y se marchara, que vendiera la propiedad y olvidara que había oído hablar de ese lugar. Pero la periodista que llevaba dentro ya estaba planeando su siguiente movimiento. Cogió su ordenador portátil y empezó a investigar la extracción de minerales en la región, los permisos de explotación minera y los registros de propiedad de la tierra. 3 horas más tarde, empezó a surgir una imagen que le heló la sangre. La propiedad no solo era valiosa, era la clave de un enorme yacimiento de cobre que varias grandes empresas llevaban décadas rondando. Su teléfono sonó, haciéndola sobresaltar. El identificador de llamadas mostraba un número local. Señorita Chen, soy el sheriff Tom Bradley. Tengo entendido que se aloja en la antigua casa de los Chen. Me pregunto si tendría tiempo para reunirse conmigo esta tarde. Hay algunas cosas sobre sus abuelos que creo que debería saber. Sarah apretó con fuerza el teléfono. Según su experiencia, cuando las fuerzas del orden querían compartir información, normalmente significaba que querían recopilarla. La luz de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la cabaña, mientras Sarah extendía las fotografías sobre la mesa de madera, con el café enfriándose a su lado. Cada imagen contaba una parte de una historia que ella apenas empezaba a comprender. El rostro de su abuela aparecía en varias fotos, siempre junto a un hombre de aspecto distinguido, con cabello gris acero y ojos calculadores. Tomó la fotografía más nítida y estudió el fondo. Detrás de la pareja se veía lo que parecía ser un complejo industrial con chimeneas que se elevaban hacia un cielo nublado. En una esquina, apenas visible, pudo distinguir parte de un letrero. Operaciones mineras a cielo abierto. Su teléfono vibró. Marcus, ¿tuviste suerte con esas fotos? Su voz denotaba preocupación.
Quizás haya algo sobre una operación minera. Escucha, Marcus, creo que necesito... La línea se cortó. Sarah miró fijamente su teléfono y luego notó que las barras de señal habían desaparecido por completo. Caminó hacia la ventana, sosteniendo el dispositivo en alto, buscando cobertura. Nada. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña le recorrió la espalda. Afuera, el bosque parecía demasiado tranquilo. No se oía el canto de los pájaros, ni el susurro de los pequeños animales entre la maleza. Incluso el viento se había calmado. Sarah se acercó con cuidado a la ventana delantera y miró a través de la rendija de las cortinas. Un todoterreno negro estaba aparcado al final del camino de tierra, apenas visible entre los árboles. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Pensó en la extraña llamada telefónica del día anterior, en cómo la persona que había llamado sabía su nombre y conocía la cabaña. Alguien la había estado observando, esperando. Sarah cogió las fotografías y el sobre de Manila y los metió en su mochila junto con la escritura. Si alguien quería descubrir los secretos que guardaba ese lugar, no los encontraría fácilmente. Recordó haber visto un viejo sótano detrás de la cabaña durante su exploración inicial, un lugar donde las generaciones anteriores habían almacenado conservas y provisiones para los duros inviernos. Moviéndose lo más silenciosamente posible, salió por la puerta trasera. El sótano estaba construido en una pequeña ladera. Su puerta de madera estaba desgastada, pero era resistente. Sarah levantó el pesado pestillo y descendió a la oscuridad mohosa, utilizando la linterna de su teléfono para orientarse por los escalones de piedra. El sótano era más grande de lo que esperaba, con estanterías a lo largo de las paredes y varias cajas de madera apiladas en las esquinas. Encontró una piedra suelta en la pared y excavó un hueco detrás de ella. Envolvió los documentos en un viejo trozo de lona y los escondió dentro. Mientras subía los escalones, oyó el inconfundible sonido de unas puertas de coche cerrándose. El pulso de Sarah se aceleró. Cerró la puerta del sótano con cuidado y regresó a la cabaña, agachándose detrás de la pila de leña. A través de los árboles pudo ver dos figuras acercándose a la puerta principal. Ambos vestían ropa oscura y se movían con el paso decidido de personas acostumbradas a conseguir lo que buscaban. La figura más alta levantó la mano para llamar a la puerta, pero luego pareció pensárselo mejor. En su lugar, probó la manilla. Al ver que no cedía, dio un paso atrás y asintió a su compañero, que sacó algo de su chaqueta. Ganzúas. Sarah no esperó a ver más. Rodeó la cabaña, utilizando el bosque como cobertura, y se dirigió hacia donde habían dejado su vehículo. Si conseguía llegar a su coche, tal vez podría conducir hasta la ciudad, buscar ayuda y averiguar qué estaba pasando realmente. Pero cuando se acercó a la carretera, se le encogió el corazón. Su Honda estaba a 20 metros del SUV negro, pero había un tercer hombre apoyado en la puerta del conductor, con los brazos cruzados, claramente haciendo guardia. Estaba atrapada. Sarah se adentró más en el bosque, con la mente a 1000 por hora. No se trataba de ladrones o vándalos al azar. Se movían como profesionales, como gente que sabía exactamente lo que buscaba. El momento no podía ser una coincidencia. De alguna manera, su presencia en la cabaña había desencadenado esta respuesta. Detrás de ella, oyó el sonido de la puerta de la cabaña al abrirse, seguido de voces apagadas. Ahora estaban dentro, buscando. ¿Cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que no estaba allí? ¿Cuánto tiempo tardarían en ampliar la búsqueda al bosque circundante? Tenía que pensar como lo habría hecho su abuela. Este era el santuario de Lily Chen, su escondite. Tenía que haber otros secretos, otras formas de entrar y salir. Sarah cerró los ojos, tratando de recordar cada detalle de la construcción de la cabaña, cada historia que Marcus le había contado sobre la zona. Entonces recordó los viejos túneles mineros. Marcus los había mencionado de pasada. Redes que atravesaban las montañas desde principios del siglo XX, algunas conectadas a sistemas de cuevas naturales que se extendían por kilómetros bajo tierra. Si su abuela había estado involucrada en operaciones mineras, si esas fotografías significaban lo que ella pensaba, entonces tal vez la ubicación de la cabaña no fuera aleatoria en absoluto. Tal vez estaba situada exactamente donde debía estar, encima o cerca de uno de esos pasadizos olvidados. Sarah comenzó a subir la colina alejándose de la cabaña, pero en paralelo a la línea de la cresta, buscando cualquier señal de las antiguas explotaciones.
Detrás de ella podía oír las voces de los hombres cada vez más agitadas, ya que su búsqueda resultaba infructuosa. Había ganado tiempo, pero no mucho. Ahora necesitaba encontrar respuestas antes de que ellos la encontraran a ella. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la cabaña, mientras Sarah extendía los documentos sobre la mesa de la cocina como piezas de un rompecabezas que no conseguía resolver. El diario de su abuela yacía abierto junto a ellos, con sus páginas amarillentas llenas de notas crípticas sobre derechos mineros y coordenadas topográficas que no significaban nada para ella. Trazó con el dedo un mapa dibujado a mano que mostraba la ubicación de la cabaña, marcada con una X rodeada de docenas de pequeños círculos, esparcidos por lo que parecían ser cientos de acres. Cada círculo tenía un número y una fecha, algunos de ellos de hacía 40 años. El sonido de la grava crujiendo fuera la hizo quedarse paralizada. A través de la ventana, vio un SUV negro detenerse junto a su coche, con las ventanas tintadas, reflejando la luz de la mañana como ojos muertos. Dos hombres con trajes oscuros salieron del vehículo, con movimientos precisos y ensayados. El corazón de Sarah latía con fuerza, mientras recogía rápidamente los documentos y los metía en el diario antes de deslizarlo bajo una pila de revistas viejas. Segundos después, llamaron a la puerta. 3 golpes secos que parecieron resonar en sus huesos. «Señorita Chen, nos gustaría hablar con usted». Se acercó a la puerta lentamente, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. «¿Quiénes son ustedes?» «Investigadores federales. Estamos investigando algunas irregularidades relacionadas con esta propiedad». A través de la mirilla pudo ver al hombre más alto mostrando una placa, pero algo en su comportamiento le pareció extraño. Los agentes federales de verdad habrían llamado antes, habrían venido en horario de oficina y habrían traído a la policía local. «Voy a tener que verificar sus credenciales», gritó, alejándose de la puerta. «Pueden esperar mientras hago algunas llamadas». El silencio que siguió se prolongó demasiado. Sarah se arrastró hasta la ventana lateral y miró por la cortina. El hombre más bajo daba vueltas hacia la parte trasera de la cabaña, mientras que su compañero permanecía en la puerta principal. Su teléfono no tenía señal. Moviéndose rápida pero silenciosamente, cogió el diario de su abuela y la escritura de propiedad de debajo de las revistas. La puerta trasera era su única opción, pero podía oír pasos en el porche trasero. Estaba atrapada. La manija de la puerta principal traqueteó. Sarah se subió a la encimera de la cocina y abrió la pequeña ventana sobre el fregadero. Apenas era lo suficientemente ancha como para pasar, pero era su única oportunidad. Primero dejó caer el diario al exterior y luego se obligó a pasar por la abertura, con las costillas rozando el marco. Cayó al suelo con fuerza, con las palmas de las manos llenas de agujas de pino y tierra. El diario se había abierto y sus páginas se habían esparcido con la brisa matinal. Se apresuró a recogerlas, oyendo cómo las voces de los hombres se hacían más fuertes a medida que encontraban la manera de entrar en la cabaña. El bosque la llamaba, denso y oscuro más allá del claro. Sarah corrió hacia él, apretando contra su pecho las páginas rescatadas. Detrás de ella, oyó cómo se abría la puerta principal. «No está aquí. Revisen las habitaciones traseras. Busquen cualquier papel, cualquier cosa que pueda ser importante». Sarah se pegó a un enorme pino, cuya corteza áspera le rozaba la espalda. A través de las ramas, podía ver a los hombres moviéndose por su cabaña, buscando de forma metódica y minuciosa. No eran agentes federales. Los verdaderos investigadores habrían acordonado la escena y habrían pedido refuerzos. Uno de ellos salió con su ordenador portátil en la mano y encontró esto. «Puede que tenga algo útil». «¿Y los documentos?» El anciano dijo que ella lo había heredado todo. «Nada evidente. Quizás los tiene consigo». El anciano. La mente de Sarah se aceleró. ¿Quién más sabía de su herencia? Ella misma apenas lo había entendido hasta ayer. Esperó hasta que la camioneta desapareció por la carretera de la montaña antes de aventurarse a volver a la cabaña. La puerta colgaba torcida de sus bisagras y sus pertenencias estaban esparcidas por todas las habitaciones. Habían sido minuciosos. Habían sacado los cajones, volcado los cojines e incluso levantado las tablas del suelo en algunos lugares, pero se les había pasado algo por alto. En el dormitorio de su abuela, Sarah vio una piedra suelta en la chimenea. Detrás de ella,
Envuelto en un paño engrasado, había otro fajo de papeles. Estos eran diferentes, documentos oficiales con membretes corporativos y sellos legales. A medida que leía, se hizo evidente el alcance de lo que había heredado. La tierra debajo y alrededor de la cabaña no era solo una propiedad, era una red de derechos mineros que se extendía por 3 condados, derechos que su abuela había acumulado discretamente durante décadas. Los pequeños círculos en el mapa no eran aleatorios, marcaban puntos de medición de lo que parecía ser uno de los yacimientos de cobre sin explotar más grandes de la región. Su teléfono vibró. De alguna manera, volvía a tener señal. El mensaje era de un número desconocido. Tienes algo que no te pertenece. Devuélvelo o únete a tu abuela. A Sara se le heló la sangre. Su abuela no había muerto por causas naturales en una lejana residencia de ancianos. La habían asesinado, y ahora iban a por Sara. Miró a su alrededor, a la cabaña violada, a sus pertenencias esparcidas y a la puerta rota. Aquello ya no era su refugio, era la zona cero de una guerra que había heredado sin saberlo. La fortuna que le había dejado su abuela era real, pero también lo eran las personas dispuestas a matar por ella. A Sara le temblaban los dedos mientras sostenía la fotografía a la luz de la lámpara. La mujer de la imagen sepia descolorida tenía un parecido inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula obstinada que Sara veía en su propio espejo cada mañana. Pero fue la ubicación lo que le cortó la respiración. La mujer estaba de pie junto a un enorme roble y al fondo, parcialmente oculta por las sombras, se veía la cabaña que Sara ocupaba ahora. La fotografía estaba guardada dentro de un diario encuadernado en cuero que descubrió detrás de una tabla suelta del suelo, debajo de la mesa de la cocina. La tabla había crujido de forma diferente cuando la pisó esa mañana, y su curiosidad pudo más que ella. 3 horas más tarde, estaba sentada rodeada del contenido del diario, docenas de papeles sueltos, más fotografías y lo que parecían ser mapas dibujados a mano del bosque circundante. Margaret Chen. El nombre de su abuela estaba escrito con una elegante caligrafía en la parte inferior de la fotografía, fechada en 1963. La madre de Sarah nunca la había mencionado. De hecho, cada vez que Sarah le preguntaba por sus abuelos, su madre se quedaba callada y cambiaba de tema. Ahora entendía por qué. Las entradas del diario pintaban el retrato de una mujer que vivía con miedo. Margaret escribía sobre el consorcio con un terror apenas disimulado, describiendo visitas nocturnas y llamadas telefónicas amenazantes. Había ocultado algo tan valioso que había vivido como una ermitaña durante décadas, sin confiar en nadie. «Creen que pueden esperar a que me rinda», decía una entrada, «pero me he asegurado de que la verdad sobrevivirá, aunque yo no lo haga. El mapa real está a salvo, donde solo mi sangre puede encontrarlo». El teléfono de Sarah vibró, haciéndola sobresaltar. Era Marcus otra vez. Había estado evitando sus llamadas desde que descubrió que su empleador, Blackstone Holdings, había sido mencionado 3 veces en el diario de Margaret, nunca en un contexto positivo. La misma empresa que la había llamado ayer, expresando su interés en comprar la cabaña. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz y volvió al diario. La letra de Margaret se volvió más irregular en las últimas entradas, como si hubiera estado escribiendo con prisa o bajo estrés. Un pasaje fechado hace solo 2 meses heló la sangre a Sarah. «Se están acercando. Lo siento. El chico Patterson ha estado haciendo preguntas en el pueblo sobre las antiguas concesiones mineras. Deben sospechar que tengo los planos originales. Si me pasa algo, rezo para que mi nieta sea más fuerte que su madre. La verdad sobre Copper Ridge no puede morir conmigo». Un suave golpe en el exterior hizo que Sarah se quedara paralizada. Estaba tan absorta en la lectura que había perdido la noción del tiempo. Había anochecido mientras ella estaba sentada en la mesa de la cocina. El golpe se repitió, seguido del inconfundible crujir de pasos sobre la grava. Sarah guardó rápidamente los papeles en el diario y miró a su alrededor con frenesí. El suelo. Tenía que esconderlo, pero los pasos se acercaban y podía ver el haz de luz de una linterna barriendo las ventanas. 3 suaves golpes resonaron en la cabaña, pacientes, educados, de alguna manera más aterradores que si alguien hubiera intentado derribar la puerta. Sarah Chen. La voz era masculina, culta, con un ligero acento que no supo identificar. «Me llamo Vincent Thorne. Represento a ciertas partes interesadas en relación con su reciente herencia. Me gustaría mucho hablar con usted».
Ella permaneció en silencio, apretando el diario contra su pecho. La tabla del suelo donde lo había encontrado seguía levantada. La prueba de su descubrimiento era claramente visible a la luz de la lámpara. Sé que está ahí, señorita Chen. Su coche está afuera y puedo ver las luces. No estoy aquí para hacerle daño. Todo lo contrario, estoy aquí para ayudarla a comprender la peligrosa situación que ha heredado junto con esta propiedad. En contra de su mejor juicio, Sarah se encontró avanzando hacia la puerta. Había algo en su tono, no amenazante, pero sí urgente. Una advertencia. Mi abuela, comenzó a decir, pero se detuvo. No debía involucrarse. No debía dejarle saber que había encontrado nada. Tu abuela era una mujer extraordinaria, continuó Thorne, pero también llevaba una carga que le costó su tranquilidad y, en última instancia, su vida. Esa misma carga ha pasado ahora a ti. ¿Te des cuenta o no? ¿Qué tipo de carga? Las palabras se le escaparon antes de que Sarah pudiera detenerlas. El tipo de carga que mata a la gente. Shen, ¿puedo entrar? Estar aquí fuera a la intemperie no es seguro para ninguno de los dos. La mente de Sarah se aceleró. Todos sus instintos le gritaban que no confiara en él. Pero el diario de Margaret había dejado una cosa clara. Había fuerzas en juego que Sarah no entendía y la ignorancia no la protegería. ¿Cómo sé que no eres uno de ellos?, gritó a través de la puerta. Una pausa. Entonces, porque si lo fuera, ya estarías muerta y estaríamos destrozando este lugar en busca de lo que tu abuela escondió. En cambio, estoy aquí, en tu porche, pidiéndote educadamente 5 minutos de tu tiempo. Sarah miró el diario que tenía en las manos y luego la tabla levantada del suelo. Fuera lo que su abuela había estado protegiendo, ahora ella era la guardiana de ese secreto y se le acababa el tiempo para averiguar qué valor tenía y quién estaba dispuesto a matar por ello. La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba fijamente los rostros que la miraban. Su abuela de joven junto a un hombre que no reconocía. Ambos sostenían equipo de minería. Detrás de ellos se alzaba la entrada de lo que parecía el mismo sistema de cuevas que había descubierto ayer. En la parte posterior, escrito con tinta descolorida, ponía Leeway y Thomas Morrison, Mina Blackstone, 1952. Morrison. Había oído ese nombre en alguna parte recientemente. Marcus miró por encima de su hombro, con su aliento cálido en su cuello. Tu abuela participó en la operación minera original. Al parecer, Sarah hojeó más fotografías de la caja metálica que habían encontrado escondida debajo de una tabla suelta del suelo. Cada imagen contaba la historia de una próspera comunidad minera que parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Pero según todo lo que he leído sobre esta zona, nunca hubo ninguna explotación minera significativa aquí. Alguien reescribió la historia. Entonces Marcus sacó un recorte de periódico amarillento de la caja. Escucha esto. El consorcio minero Blackstone encuentra un filón importante. Las acciones se disparan. Está fechado el 15 de junio de 1952. El teléfono de Sarah vibró con una llamada entrante del detective Rodríguez. Dudó antes de contestar, sabiendo que la conversación no sería agradable. Señorita Chen, tenemos que hablar ahora mismo. La voz de Rodríguez era aguda y urgente. Ha habido otro incidente. ¿Qué tipo de incidente? Del tipo en el que alguien acaba muerto. ¿Cuánto tardarás en llegar a la ciudad? A Sarah se le heló la sangre. ¿Quién? Yanena Blackwood recibió 3 disparos en su estudio anoche. Su ama de llaves la encontró esta mañana. El teléfono se le resbaló a Sarah de los dedos entumecidos. Marcus lo atrapó antes de que cayera al suelo, terminando rápidamente la llamada. Tenemos que irnos ahora mismo. Pero Sarah no podía moverse. Yanena Blackwood, la mujer que estaba tan desesperada por comprar la cabaña, que sabía más sobre la abuela de Sarah de lo que había dejado entrever, ahora estaba muerta, y Sarah sintió que las paredes de una trampa invisible se cerraban a su alrededor. Esto tiene que ver con la mina, susurró. Tiene que ser así. Marcus ya estaba guardando las fotografías y los documentos en la caja metálica. Lo averiguaremos más tarde. Ahora mismo, tenemos que ir a un lugar seguro. ¿Seguro? Sarah se rió, pero no había humor en ello. Alguien había matado a Eleanor Blackwood en su propia casa. Si podían llegar hasta ella, podían llegar hasta cualquiera. Condujeron hacia la ciudad en un tenso silencio, con la caja metálica escondida bajo las mantas del asiento trasero. La mente de Sarah barajaba rápidamente las implicaciones. Yanena era rica,
tenía contactos y estaba protegida por sistemas de seguridad y personal. Sin embargo, alguien había entrado en su casa y la había ejecutado. Al acercarse a la comisaría, Sarah vio una figura familiar esperando en la entrada. Un hombre alto con un traje caro, el mismo que había visto hablando con el Eleanor en la cafetería. Estaba escudriñando la calle con la mirada experta de alguien acostumbrado a observar y a ser observado. «No pares», le dijo a Marcus con urgencia. «Sigue conduciendo, pero Rodríguez está esperando a ese hombre en la entrada. Ayer estaba con él ella nena. Si ella está muerta y él está aquí». Sarah no necesitó terminar la frase. Marcus pasó de largo la comisaría y se detuvo en un callejón a 3 manzanas de distancia. A Sarah le temblaban las manos mientras marcaba el número de Rodríguez. «¿Dónde está?», le preguntó el detective. «Tengo un testigo que vio su coche de alquiler cerca de la finca Blackwood anoche». «Eso es imposible. Estuvimos en la cabaña toda la noche. ¿Alguien puede verificarlo?». Sarah se dio cuenta con creciente temor de que no podían. Habían estado solos, aislados, sin testigos de su paradero. «Detective, hay un hombre con traje gris esperando fuera de su comisaría. Ayer se le vio con Eleanor». «Tiene que...». «Señorita Chen, voy a necesitar que venga de forma involuntaria o tendré que emitir una orden judicial». La línea se cortó. Sarah se quedó mirando el teléfono, comprendiendo con total claridad que la estaban incriminando. Alguien había matado a Eleanor y ahora estaba posicionando a Sarah como la principal sospechosa. «No podemos ir a la policía», le dijo a Marcus. «Alguien está jugando a algo más grande aquí y nos están tendiendo una trampa para que seamos los chivos expiatorios». Marcus volvió a arrancar el motor. «Entonces, ¿a dónde vamos?». Sarah pensó en las fotografías, en la explotación minera que había sido borrada de la historia, en la fortuna que Eleanor había mencionado. Alguien había matado antes para proteger esos secretos y ahora estaba matando de nuevo. «De vuelta a la mina», dijo finalmente. «Las respuestas que necesitamos están allí abajo. Y si vamos a ser fugitivos de todos modos, más vale que averigüemos de qué estamos huyendo». Mientras regresaban hacia las montañas, Sarah vio por el espejo lateral unos coches de policía, aún lejanos, pero cada vez más cerca. La caza había comenzado y ella era la presa, pero también era la nieta de Leeway. Y tal vez había llegado el momento de descubrir lo que eso significaba realmente. El sobre de Manila parecía más pesado de lo normal cuando Sarah esparció su contenido sobre la tosca mesa de madera de la cabaña. La luz de la luna se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre los documentos que parecían cobrar importancia bajo la tenue luz. Marcus montaba guardia junto a la ventana, con la mirada fija en los árboles, atento a cualquier señal de movimiento. «No son solo registros de propiedad», susurró Sarah, con los dedos temblorosos mientras levantaba una escritura amarillenta. «Fíjate en las fechas. Se remontan a 1923. Los documentos contaban una historia que de repente daba sentido al secretismo de su abuela. Chen Ming no solo era propietaria de esta cabaña, poseía los derechos mineros de miles de acres en las montañas. Derechos que habían sido sistemáticamente robados a través de una red de documentos falsificados, funcionarios sobornados y manipulaciones legales que se prolongaron durante décadas. Yacimientos de litio. Marcus leyó por encima de su hombro, con la voz tensa por la comprensión. «Sarah, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Con el auge de los vehículos eléctricos, estos derechos valen cientos de millones», concluyó ella con la boca seca. Una fotografía se deslizó entre las páginas. Una joven china de pie junto a un hombre alto con un traje caro. En el reverso, con una letra cuidada ponía «Wei Ming y Harrison Blackwood, 1952». A Sarah se le heló la sangre. Había oído ese nombre antes, susurrado en las amargas divagaciones de su padre sobre las familias poderosas que aplastaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los Blackwood poseían la mitad de las explotaciones mineras de 3 estados, y su influencia política se extendía desde los tribunales locales hasta las cámaras del Senado. «Mi abuela confiaba en él», dijo Sarah, estudiando la fotografía. La sonrisa de la mujer era radiante, ajena a que el hombre a su lado acabaría orquestando el robo de su legado. No tenía ni idea de que él la estaba tendiendo una trampa. Marcus se acercó, y su presencia la tranquilizó mientras ella seguía leyendo. Los documentos revelaban una campaña sistemática de robos que comenzó poco después de que su marido muriera en un accidente minero.
Un accidente que, según estos documentos, podría no haber sido accidental en absoluto. Una ramita se rompió fuera y ambos se quedaron paralizados. Marcus sacó su arma y le indicó a Sarah que recogiera los documentos. A través de la ventana, ella vislumbró un movimiento en la oscuridad. Varias figuras se posicionaban alrededor de la cabaña. Por la puerta trasera, susurró Marcus. Pero mientras hablaba, oyeron el suave clic de unas botas en el porche trasero. Sarah metió los documentos más importantes en su chaqueta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Estaban atrapados, rodeados de gente que mataría para mantener estos secretos ocultos. El peso del valor de su abuela la oprimía. Wayne lo había arriesgado todo para preservar estas pruebas, ocultándolas hasta el momento adecuado. El sótano, susurró Sarah, recordando el viejo sótano que había descubierto durante su primera exploración de la propiedad. Hay un túnel, conduce al antiguo pozo de la mina. Se movían como fantasmas por la cabaña. Cada crujido de las tablas del suelo sonaba como un trueno en el silencio. Detrás de ellos, Sarah oyó los sutiles sonidos de profesionales preparándose para irrumpir en el edificio. No eran los mismos aficionados que habían saqueado su apartamento. Se trataba de una operación coordinada. La puerta del sótano se abrió con un chirrido oxidado que los hizo estremecer a ambos. Sarah bajó primero por las estrechas escaleras, con la linterna de su teléfono revelando las paredes de piedra resbaladizas por la humedad. La entrada al túnel estaba oculta tras una pared falsa que su abuela había construido con meticuloso cuidado. Mientras se arrastraban por el estrecho pasadizo, Sarah oyó cómo se astillaba la puerta de la cabaña sobre ellos. Las voces resonaban a través de las tablas del suelo, tranquilas, profesionales, mortíferas. Estaban registrando sistemáticamente, destrozando todo a su paso. «No está aquí», gritó alguien, y Sarah reconoció la voz del aparcamiento. El detective Morrison los había encontrado, y no había venido solo. El túnel parecía extenderse hasta el infinito, excavado por manos desesperadas décadas atrás. La abuela de Sarah había planeado este momento, creando una ruta de escape que demostraba su profundo conocimiento de lo peligrosos que eran estos secretos. Cada centímetro del pasadizo representaba horas de trabajo agotador, todo para garantizar que algún día fuera posible hacer justicia. Salieron al pozo minero abandonado, jadeando por el aire frío de la montaña. El coche de Sarah estaba a 400 metros, aparcado donde lo había dejado horas atrás. Mientras corrían por el bosque, con las ramas rasgándoles la ropa, oyó el sonido lejano de la cabaña siendo destrozada. Marcus la agarró del brazo y la empujó detrás de un tronco caído mientras los haces de luz de las linternas barrían los árboles. «Tienen perros», susurró. Y efectivamente, Sarah oyó el ladrido de los sabuesos en la distancia. Los documentos que llevaba en la chaqueta le parecían que pesaban 1000 libras. Pruebas de una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas de los negocios y el gobierno. Pruebas de que la muerte de su abuela no había sido el final de la historia, sino el principio. Wayne Chen había pasado 40 años reuniendo estas pruebas, esperando a alguien que pudiera utilizarlas eficazmente. Mientras se arrastraban hacia el coche, Sarah hizo una promesa silenciosa a la abuela que nunca había conocido. Los Blackwood le habían robado todo a su familia, pero no habían contado con una cosa. La nieta de Wei Yiming había heredado algo más que los derechos de propiedad. Había heredado la voluntad de luchar. La tormenta que se había estado gestando toda la tarde finalmente estalló cuando Sarah y Marcus regresaban a la cabaña. La lluvia azotaba el parabrisas de su camioneta. Los faros trazaban débiles caminos a través de la oscuridad. Y Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los estaban observando desde los árboles. «Tenemos que llevar esos documentos a un lugar seguro», dijo Marcus, con los nudillos blancos mientras agarraba el volante. «Si Blackwood Industries está dispuesta a matar por ellos, dejarlos en la cabaña es un suicidio». Sarah apretó el maletín de cuero contra su pecho, sintiendo el peso de generaciones de secretos entre sus páginas gastadas. La reunión con la nena Hartwell había revelado más de lo que ella esperaba. Su abuela no solo había sido víctima de la codicia corporativa, sino que había sido una pieza clave para sacarla a la luz. Los documentos demostraban que Blackwood había estado vertiendo ilegalmente residuos tóxicos en la tierra durante décadas, contaminando las aguas subterráneas y provocando la serie de cánceres que habían devastado la comunidad local. «Hay una caja de seguridad en la ciudad», dijo Sarah. «La abrí cuando heredé la cabaña, pero nunca la utilicé». «Bien,
Iremos a primera hora de la mañana. Marcus entró en el camino de acceso a la cabaña, con el motor de la camioneta cortando el sonido de la lluvia. Pero esta noche tenemos que... Se detuvo a mitad de la frase y extendió la mano para agarrar a Sarah por el brazo. A través del parabrisas salpicado por la lluvia, podían ver un tenue resplandor que emanaba de las ventanas de la cabaña. «Sé que apagué todas las luces», susurró Sarah. Marcus metió la mano en la guantera y sacó una linterna. Luego abrió la puerta en silencio. «Quédate aquí». Ni hablar. Sarah ya estaba saliendo por el lado del copiloto, con el maletín metido dentro de la chaqueta. «Esta es mi propiedad y estoy harta de huir». Se acercaron a la cabaña con cautela, agachándose y utilizando los coches aparcados como cobertura. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta y a Sarah se le encogió el corazón al darse cuenta de que alguien había forzado la nueva cerradura que había instalado unos días antes. Marcus levantó 3 dedos, luego 2 y luego 1. Se precipitaron juntos hacia la puerta. El salón había sido saqueado. Había libros esparcidos por el suelo, cojines rajados y todos los cajones habían sido vaciados. Pero lo que heló la sangre de Sarah fue la figura que se encontraba en la puerta de la cocina. Un hombre alto con un traje caro que les apuntaba directamente con una pistola. «Señorita Chen, qué amable por volver». Su voz era suave, culta, con un ligero acento que ella no supo identificar. Empezaba a pensar que se había perdido en la tormenta. «¿Quién es usted?», preguntó Sarah, aunque sospechaba que ya lo sabía. «Vincent Reeves, vicepresidente senior de adquisiciones de Blackwood Industries. Creo que tiene algo que pertenece a mi empresa». Marcus se colocó ligeramente delante de Sarah. «Esos documentos pertenecen al patrimonio de su abuela. Blackwood no tiene ningún derecho legal sobre ellos». Reeves sonrió pero sin llegar a los ojos. «El derecho legal es un concepto muy limitador, ¿no cree? A veces, lo correcto trasciende la mera legalidad», dijo, señalando con la pistola hacia la cartera. «Esos documentos contienen información confidencial que podría dañar gravemente la reputación de mi empresa. Estoy dispuesto a ofrecer una suma muy generosa a cambio de su devolución». «¿Cómo de generosa?», preguntó Sarah, sorprendiendo a ambos hombres. Marcus le lanzó una mirada de advertencia, pero ella la ignoró. $2 millones en efectivo, suficientes para comprarte una vida muy agradable en algún lugar lejos de aquí. Por un momento, el único sonido fue el de la lluvia golpeando el techo de la cabaña. Sarah podía sentir el peso del maletín contra sus costillas, casi podía oír la voz de su abuela instándola a luchar, pero también podía ver la determinación en los ojos de Reeves, la forma despreocupada en que sostenía el arma, como si amenazar a la gente fuera solo otra reunión de negocios. «¿Qué garantía tengo de que no nos matará de todos modos?», preguntó ella. «No la tienes», admitió Reeves, «pero tienes mi palabra de que si cooperan, ambos saldrán ilesos de esto». «Si no lo hacen», se encogió de hombros. «Bueno, los accidentes ocurren en estas zonas remotas. La gente se pierde en las tormentas, cae en barrancos. Muy trágico». La mente de Sarah se aceleró. La cartera contenía copias. El Lela Nena se había asegurado de ello, pero Reeves no lo sabía. Podía darle lo que quería, coger el dinero y seguir delatando a Blackwood más tarde, pero algo en su actitud le decía que él no tenía intención de dejarlos vivir, independientemente de lo que ella decidiera. «Necesito pensarlo», dijo ella. «Me temo que el tiempo es bastante escaso», respondió Reeves, mirando su caro reloj. «Mis socios llegarán pronto para atar los cabos sueltos. Esta es una oferta por tiempo muy limitado». Como si sus palabras lo hubieran invocado, unos faros iluminaron de repente las ventanas de la cabaña. Un coche se acercaba por el camino de entrada, avanzando rápidamente a pesar del mal tiempo. Reeves volvió a sonreír y, esta vez, Sarah no vio más que fría calculadora en su expresión. «Ah», dijo levantando su arma, «parece que se te ha acabado el tiempo». La oficina minera abandonada se alzaba como una tumba olvidada contra la ladera de la montaña, con sus tablas desgastadas por el tiempo y grisáceas tras décadas de abandono. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras seguía a Marcus por el camino cubierto de maleza, con las ramas secas enredándose en su chaqueta. Detrás de ellos, Elena se movía con una gracia sorprendente para alguien de su edad, con los ojos agudos y alertas. «Tu abuela y yo solíamos reunirnos aquí», susurró Elena, sacando una vieja llave de latón del bolsillo de su abrigo.
Después de que los abogados empezaran a husmear cuando la gente comenzó a hacer preguntas sobre la repentina partida de la familia Chen, la puerta se abrió con un chirrido, liberando el olor a humedad del papel viejo y el polvo. En el interior, los rayos de sol de la tarde se filtraban a través de las ventanas agrietadas, iluminando una escena congelada en el tiempo. Los escritorios estaban exactamente donde se habían dejado hace 40 años. Los papeles seguían esparcidos por sus superficies. Los archivadores se alineaban contra las paredes, con los cajones metálicos ligeramente abiertos, como si alguien los hubiera registrado apresuradamente. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Marcus, pasando el dedo por un libro de contabilidad cubierto de polvo. Elena se dirigió hacia el fondo de la oficina, con sus pasos resonando en el silencio. Pruebas. Tu abuela sospechaba que la mina producía mucho más de lo que se informaba. Los registros oficiales muestran modestos depósitos de plata, suficientes para mantener una pequeña explotación en funcionamiento durante unos años. Pero Lichen creía que había algo más. Sarah se sintió atraída por un gran mapa colgado en la pared del fondo, con las esquinas curvadas por el paso del tiempo. Unos alfileres rojos marcaban varios puntos a lo largo de la cordillera, con notas manuscritas en tinta descolorida. La mayoría estaban en inglés, pero algunas parecían estar en caracteres chinos. Lo estaba documentando todo. Sarah respiró hondo al reconocer algo en las cuidadosas anotaciones que le recordaban sus propios métodos de investigación. Mira estas fechas. Algunas de estas prospecciones continuaron hasta el momento de su desaparición. Elena asintió con severidad. Lee descubrió que los informes mineros oficiales estaban falsificados, los yacimientos reales. Hizo una pausa y miró hacia las ventanas, como si esperara ver observadores entre las sombras crecientes. Digamos que eran lo suficientemente importantes como para cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Marcus había encontrado un archivador que no estaba cerrado con llave, cuyos cajones se deslizaban con un chirrido metálico. Aquí hay estudios geológicos, pero no coinciden con lo que vimos en la oficina de Thomas Hartwell. Estos muestran composiciones minerales que son... Sacó una carpeta y su formación en ingeniería se hizo evidente en la rapidez con la que procesó los datos técnicos. Sarah, estos números no tienen sentido. Si tan solo la mitad de esto es cierto, no estamos hablando de una pequeña fortuna familiar. Estamos hablando de millones, confirmó Elena. Posiblemente decenas de millones, incluso para los estándares de los años 80. Tu abuela tropezó con algo que gente poderosa se había esforzado mucho por mantener en secreto. La mente de Sarah se aceleró cuando las piezas comenzaron a encajar. Por eso necesitaban que desapareciera, no solo para robar lo que ya había encontrado, sino para evitar que revelara la gran conspiración. Un ruido en el exterior los dejó a los tres paralizados. Pasos, cuidadosos pero decididos, rodeaban el edificio. Elena palideció. Tenemos que irnos ahora mismo. Pero Marcus seguía sacando archivos del armario y metiéndolos en su chaqueta. Dame solo 30 segundos más. Hay algo aquí sobre un acuerdo de asociación. Algo que tiene que ver con... La puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo que hizo volar astillas por toda la habitación. Dos hombres vestidos de oscuro entraron, moviéndose con precisión militar. Sarah reconoció al más alto de inmediato. La había estado observando en la cafetería, probablemente siguiéndolos desde que salieron de la ciudad. Aléjese de los archivos, ordenó el hombre, con la mano apoyada en algo debajo de la chaqueta. Todos ustedes, manos a la vista. Elena sorprendió a Sarah al reír, un sonido agudo con décadas de ira reprimida. Veo que sigues protegiendo los secretos de tu empleador. Dime, ¿cuánto te pagan por limpiar sus desastres últimamente? Lo suficiente, respondió el hombre con frialdad. Señora Morrison, debería haberse quedado jubilada. Y señorita Chen, sus ojos se fijaron en Sarah con una amenaza inequívoca. Deberías haberte conformado con heredar una simple cabaña. Sarah sintió terror y furia luchando en su pecho. Estos hombres representaban todo lo que había destruido a su familia, robado su herencia y asesinado a su abuela. Pero también se interponían entre ella y la verdad. ¿Qué hay en esos archivos que os asusta tanto?, preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El hombre más bajo se acercó a Marcus, con la clara intención de recuperar los documentos que había reunido. Fue entonces cuando Elena actuó. A pesar de su edad, se movió como alguien que llevaba décadas preparándose para ese momento. Su mano barrió el escritorio más cercano,
lanzando un pesado cenicero de cristal hacia la luz del techo. La habitación se sumió en el caos mientras las sombras bailaban salvajemente por las paredes. ¡Corre!, gritó Elena. ¡Sal por la puerta trasera, por la entrada de la mina! Sarah agarró la mano de Marcus mientras los disparos resonaban a sus espaldas. La voz de Elena se elevó por encima del ruido con instrucciones para escapar. Sarah rezó para que aún existiera. Los archivos que Marcus llevaba contra su pecho podrían contener las respuestas que ella había estado buscando, pero primero tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para leerlos. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio inquietante que parecía presionar contra las paredes de la cabaña. Sarah se sentó en el escritorio de su abuela. Las páginas descodificadas del diario se extendían ante ella como un mapa de carreteras al infierno. Cada entrada pintaba un cuadro más claro de los crímenes de la Blackwood Mining Company. Vertidos ilegales, sobornos, el envenenamiento sistemático del suministro de agua de 3 condados. Sí, en el centro de todo ello, la cuidadosa documentación de su abuela con pruebas que podrían destruir a una de las familias más poderosas del estado. Marcus caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, entiendo los riesgos, dijo en voz baja. Pero ahora necesitamos protección federal. Las fuerzas del orden locales están comprometidas. Terminó la llamada y se volvió hacia Sarah. El FBI va a enviar un equipo, pero no llegarán hasta mañana por la mañana. Esta noche estamos solos. Las manos de Sarah temblaban mientras fotografiaba cada página con su teléfono. Aquí hay más que simples delitos medioambientales. Mira esto. Señaló una entrada fechada 3 meses antes del supuesto accidente de su abuela. Descubrió que estaban utilizando empresas ficticias para blanquear dinero mediante la compra de tierras indígenas. No solo estaban envenenando a la gente, estaban robando sus territorios ancestrales. El peso de la vida secreta de su abuela se posó sobre ella como un sudario. Helen Chen no había sido una reclusa que se escondía de la vergüenza familiar. Había sido una guardiana, protegiendo pruebas que podían hacer justicia a miles de víctimas, a sabiendas de que eso la convertía en un blanco. Un ruido procedente del exterior los hizo a ambos quedarse paralizados. Se oyeron pasos sobre la grava, deliberados y acercándose rápidamente. Marcus se acercó a la ventana y miró a través de un hueco en las cortinas. 3 vehículos, tal vez 8 personas. Su voz era firme, pero Sarah percibió la tensión que había debajo. Ya no intentan esconderse. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas. Cogió las páginas más importantes del diario y las metió en una bolsa impermeable junto con su teléfono y la escritura original. ¿Hay otra salida? Antes de que Marcus pudiera responder, la voz de James Blackwood retumbó a través de un megáfono. Sarah Chen está entrando en propiedad privada. Salga con las manos a la vista y podremos resolver esto de forma civilizada. Ni hablar, murmuró Sarah. Ahora sabía que James había matado a su abuela. Las últimas entradas del diario dejaban claro que Helen se estaba preparando para entregar las pruebas cuando murió. El momento no era una coincidencia. Marcus la condujo hacia la parte trasera de la cabaña. Hay un sótano con un túnel. Tu abuela me lo enseñó el año pasado. Dijo que conectaba con el antiguo pozo minero a medio kilómetro dentro del bosque. Descendieron por una trampilla oculta en el suelo de la cocina. El sótano era estrecho y olía a humedad, lleno de alimentos en conserva y suministros de emergencia. En el extremo más alejado, detrás de las estanterías de conservas, Marcus descubrió una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para una persona. Por encima de ellos, unas botas pesadas resonaban en el suelo de la cabaña. Sarah oyó muebles rompiéndose y voces dando órdenes. James había dejado de lado las amenazas sutiles. «Vete», susurró Marcus, poniéndole la bolsa impermeable en las manos. «Sigue el túnel en línea recta. No te desvíes. Yo los entretengo y te seguiré cuando pueda. No te voy a abandonar, Sarah». Le agarró por los hombros. «Esta prueba es más importante que nosotros dos. Tu abuela murió protegiéndola. No dejes que eso sea en vano». El sonido de madera astillándose resonó desde arriba. Estaban derribando puertas, registrando habitación por habitación. Sarah se coló por la abertura hacia la oscuridad absoluta. El túnel estaba toscamente excavado con soportes de madera que parecían antiguos al tacto. Usó la linterna de su teléfono con moderación, temiendo que la batería no durara. El aire era viciado y frío, con olor a tierra y descomposición.
Detrás de ella oyó a Marcus reponer los cartuchos, cubriendo su ruta de escape, y luego gritos. «¡Ya estamos más cerca!». Se le encogió el corazón, pero se obligó a seguir adelante. Cada paso la llevaba más profundamente al interior de la montaña, siguiendo un camino que probablemente su abuela había utilizado para reunir pruebas en secreto. El túnel se extendía sin fin ante ella. Los hombros de Sarah rozaban las estrechas paredes, y más de una vez tuvo apretujarse para pasar por espacios que parecían imposibles de atravesar. Pero su abuela era más pequeña y frágil. Si Helen había podido hacer ese viaje, ella también podía. Después de lo que le parecieron horas, pero que probablemente fueron 20 minutos, Sarah vio una tenue luz grisácea delante. El túnel se abría a una caverna más grande, el pozo minero abandonado que Marcus había mencionado. El suelo estaba cubierto de equipos oxidados, y el aire tenía un sabor metálico que le revolvió el estómago. Subió hacia la entrada y salió al bosque antes del amanecer. La cabaña no se veía desde allí, pero podía ver el resplandor de las linternas a través de los árboles lejanos. Los hombres de James seguían buscando. Sarah sacó su teléfono y revisó las fotos de las páginas del diario, todas intactas. Las pruebas que le habían costado la vida a su abuela estaban a salvo por ahora. Pero ella no lo estaba. James Blackwood había matado una vez para proteger los secretos de su familia. No dudaría en volver a hacerlo. Y en algún lugar detrás de ella, en ese túnel oscuro, Marcus se enfrentaba solo a 8 hombres armados. Sarah empezó a correr por el bosque, cargando con el peso de 3 generaciones de secretos hacia un amanecer incierto. El almacén olía a óxido y aceite de motor viejo. Su cavernoso interior solo se veía interrumpido por los rayos de luna que se colaban por las claraboyas rotas. Sarah se pegó a un pilar de hormigón, con Marcus a su lado, ambos jadeando tras su carrera a través del distrito industrial. El detective Morrison había insistido en que se reunieran allí tras su críptica llamada telefónica sobre la pieza que faltaba. «¿Dónde está?», susurró Marcus, mirando su reloj. Llevaban esperando 15 minutos más de lo acordado. El teléfono de Sarah vibró. Un mensaje de Morrison. «Segunda planta, oficina con vistas a la planta principal. Ven sola». Le mostró el mensaje a Marcus. Él negó con la cabeza inmediatamente. «Ni hablar. Nos quedamos juntos», dijo. «Solo, Marcus». Y yo le respondí, «Ni hablar». Su voz tenía un tono que ella nunca había oído antes. «Después de todo lo que hemos pasado, no vas a ir a ningún sitio sin mí». Encontraron la escalera metálica que llevaba a las oficinas de la segunda planta. Cada paso resonaba en el vasto espacio que había debajo. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta y una luz amarillenta se derramaba en el pasillo. Sarah la empujó para abrirla. Morrison estaba sentado detrás de un escritorio destartalado, pero algo no iba bien. Tenía el rostro pálido y una fina línea de sudor le recorría la frente a pesar del frío del almacén. Su arma reglamentaria yacía sobre el escritorio frente a él, pero sus manos no estaban cerca. «Detective Morrison». Sarah dio un paso adelante, con Marcus siguiéndola de cerca. «No se mueva». La voz provenía de las sombras detrás de Morrison. Una figura emergió, alta, de cabello plateado, vestida con un traje caro que parecía absurdamente fuera de lugar en el destartalado almacén. Sarah lo reconoció inmediatamente por las fotos que habían encontrado. Charles Blackwood, el antiguo socio comercial de su abuela. «Señorita Chen, ha sido muy difícil localizarla». Los ojos de Morrison se posaron en Sarah, luego en algo detrás de ella. Demasiado tarde, oyó los pasos. Unas manos fuertes los agarraron a ella y a Marcus por detrás, obligándolos a sentarse en sillas frente al escritorio. «La infame Sarah Chen», continuó Blackwood, colocándose junto a Morrison. «Tienes la terquedad de tu abuela». Eleanor era igual de persistente. «Usted la mató», dijo Sarah, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Defendí mis intereses, como estoy dispuesto a hacer ahora». Blackwood cogió el arma de Morrison y comprobó la recámara con facilidad. «El detective Morrison ha sido de gran ayuda para rastrear tus movimientos. Al parecer, las facturas médicas de su hija lo han hecho bastante receptivo a fuentes de ingresos adicionales». El rostro de Morrison se descompuso. «Sarah, lo siento. Intenté advertirte para que te mantuvieras alejada, pero me callaron». Blackwood espetó. «Señorita Chen, usted tiene algo que me pertenece. La escritura que le dejó su abuela es solo el principio.
Hay documentos, números de cuenta, registros de transacciones que podrían resultar inconvenientes para mis actuales negocios. No sé de qué está hablando. La llave de la caja de seguridad. Señorita Chen, sabemos que Eleyanena le dejó algo más que la cabaña. A Sara se le heló la sangre. No le había contado a nadie lo de la pequeña llave de latón que había encontrado cosida al colchón de la cabaña. Ni siquiera a Marcus. No tengo ninguna llave. La sonrisa de Blackwood era reptiliana. Tu amigo Marcus nos ha contado todo sobre tus búsquedas nocturnas en la cabaña. Un trabajo muy minucioso. Seguro que ya has encontrado el último regalo de Eleyanena. Marcus se estremeció en su silla. Nunca se detuvo y su rostro palideció al darse cuenta. Las llamadas telefónicas. Cuando fuiste a por café, alguien podría haber estado escuchando. Muy bien, dijo Blackwood. Llevamos semanas vigilando tus comunicaciones. Cada movimiento, cada descubrimiento, cada plan. ¿De verdad creías que dos aficionados podrían burlar a una organización que lleva 30 años funcionando con éxito? La mente de Sara se aceleró. La llave estaba en el bolsillo de su chaqueta. La había llevado consigo a todas partes desde que la encontró, por miedo a dejarla en la cabaña. Pero tenía que haber una forma de salir de esto. Aunque os dé la llave, dijo, no podéis dejarnos marchar. Sabemos demasiado. Por fin, algo de realismo. Sí, esta situación ha ido más allá de las simples advertencias. Blackwood levantó la pistola. Pero no soy irrazonable. La llave, y lo haré rápido. De repente, Morrison se abalanzó hacia adelante y agarró el arma. ¡Corre!, gritó. El arma se disparó y el sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Morrison se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro, pero su distracción le dio a Sara la fracción de segundo que necesitaba. Pateó su silla hacia atrás, golpeando a uno de sus captores en las rodillas, mientras Marcus se lanzaba hacia el interruptor de la luz. La oscuridad sumió la oficina en el caos. Gritos, más disparos, el sonido de cristales rompiéndose. Sara sintió que Marcus le agarraba la mano y la empujaba hacia donde ella esperaba que estuviera la puerta. Detrás de ellos, la voz de Blackwood se elevó por encima del caos. Encontradlos, no pueden salir de este edificio. Atravesaron la puerta y entraron en el pasillo. La luz de emergencia lo bañaba todo con un rojo infernal. Detrás de ellos, unos pasos resonaban sobre el suelo metálico. Sara agarró la llave que llevaba en el bolsillo, el último secreto de su abuela, y corrió para salvar sus vidas por el laberinto de la segunda planta del almacén. La salida tenía que estar por aquí. Tenía que estar. Las manos de Sara temblaban mientras miraba la fotografía que Marcus le había entregado. La imagen en blanco y negro mostraba a una versión más joven de su abuela junto a un hombre con uniforme militar. Ambos sonreían a la cámara. Detrás de ellos se alzaba el contorno familiar de la cabaña, pero parecía diferente de alguna manera. Más nueva, menos desgastada por el tiempo. Esta fue tomada en 1953, dijo Marcus en voz baja. Tu abuela Mine y el capitán James Morrison eran amantes, pero más que eso, eran socios en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había previsto. Sara levantó la vista de la fotografía, con la mente a 1000 por hora. ¿Socios en qué? Marcus se acercó a la ventana y miró a través de las persianas el bosque que se oscurecía más allá. La Morrison Mining Company no solo extraía cobre de estas montañas. Descubrieron algo más. Elementos de tierras raras que no adquirirían valor hasta décadas más tarde. Tu abuela ayudó al capitán Morrison a ocultar el verdadero alcance de sus hallazgos a su propia empresa. ¿Por qué haría eso? Porque comprendía el valor que esos elementos acabarían teniendo, y porque lo amaba. Marcus se volvió hacia ella. Crearon un fideicomiso secreto, oculto a plena vista. La cabaña, la tierra, incluso parte del equipo minero original. Todo se transfirió a su nombre mediante una serie de transacciones cuidadosamente orquestadas. Sara sintió el peso de la escritura en el bolsillo de su chaqueta. Los documentos que encontré al principio. Tu abuela era meticulosa. Lo documentaba todo. Creó un rastro documental que se sostendría en cualquier tribunal, pero solo si alguien sabía dónde buscar. Marcus se acercó a un viejo archivador y sacó una gruesa carpeta. Dejó instrucciones específicas para su heredero. La carpeta contenía docenas de documentos, estudios geológicos, acuerdos sobre derechos mineros, correspondencia entre Min y varios abogados y funcionarios del gobierno. Sara abrió mucho los ojos mientras hojeaba los papeles.
las firmas, las fechas, los contratos cuidadosamente redactados. Todo estaba allí. La Blackwood Corporation lleva 70 años buscando estos documentos, continuó Marcus. Sabían que Morrison había ocultado algo, pero nunca pudieron demostrar qué ni dónde. Cuando tu abuela murió, pensaron que el secreto había muerto con ella, hasta que yo aparecí. ¿Hasta que apareciste tú? Marcus asintió con severidad. Han estado vigilando la cabaña, esperando a que alguien la reclamara. Cuando llegaste, supieron que el juego había cambiado. Sarah pensó en el detective Harrison, en la forma tan conveniente en que había aparecido después de cada incidente. El detective Harrison trabaja para ellos, ¿verdad? Harrison lleva años en su nómina, no oficialmente, por supuesto. Les proporciona información, les ayuda a encubrir sus actividades más cuestionables. Marcus se sentó frente a ella, pero él no es el único. Blackwood tiene gente en todas partes, en el gobierno local, en las agencias estatales, incluso en las oficinas federales. Han construido un imperio sobre tierras robadas y activos ocultos. Las implicaciones golpearon a Sarah como un golpe físico. Así que todo lo que ha pasado, los allanamientos, los ataques, el accidente de Tom, todo orquestado para asustarte o eliminarte por completo. Marcus se inclinó hacia adelante con intensidad. Pero hay algo que ellos no saben. Tu abuela lo anticipó. Sabía que tarde o temprano irían a por su familia, así que creó medidas de protección. Sacó otro documento, este sellado en plástico. Es una confesión completa escrita por el capitán Morrison antes de su muerte en 1961. Detalla cómo Blackwood Corporation defraudó al gobierno, cómo ocultaron el verdadero valor de los yacimientos minerales, cómo lo asesinaron cuando amenazó con delatarlos. Sarah se quedó mirando el documento. Lo mataron, hicieron que pareciera un accidente de casa, pero Morrison lo vio venir. Le dio esta confesión a tu abuela para que la guardara. La voz de Marcus se volvió urgente. Sarah, con los documentos que has encontrado y esta confesión, tienes pruebas suficientes no solo para reclamar la herencia que le corresponde a tu familia, sino para derribar uno de los imperios corporativos más corruptos de la región. Un ruido en el exterior los hizo quedarse paralizados. Motores de coches, varios vehículos acercándose rápidamente. Marcus recogió rápidamente los documentos y los metió en una cartera de cuero. Nos han encontrado, susurró. Hay una salida trasera por el sótano. Coge esto. Le puso la cartera en las manos. Protégela con tu vida. ¿Y tú? Te ganaré tiempo. Ve al juzgado del condado. Pregunta por la jueza Patricia Vance. Dile que te envía Marcus. Lleva 20 años esperando estas pruebas. Él ya se dirigía hacia la parte delantera de la casa. Pase lo que pase, no dejes que cojan esos documentos. Sarah se apretó la cartera contra el pecho mientras Marcus señalaba una estrecha escalera. Se oyeron portazos fuera, seguidos del sonido de pasos pesados en el porche. Tenía unos segundos para desaparecer antes de que derribaran la puerta. Mientras descendía a la oscuridad del sótano, oyó a Marcus llamar a los intrusos, con voz tranquila y desafiante. «Caballeros, están entrando sin permiso en propiedad privada». La respuesta fue inmediata. Gritos, el crujir de la madera. Sarah encontró la salida del sótano y se deslizó en la noche, con el legado de su abuela ardiendo como una antorcha en sus manos. El almacén olía a óxido y abandono. La luz de la luna se filtraba a través de las claraboyas rotas y proyectaba sombras esqueléticas sobre el suelo de hormigón. Sarah se pegó a una viga de soporte, apretando contra su pecho la caja metálica que contenía los documentos de su abuela. Marcus había guardado silencio hacía 10 minutos, después de guiarla a través de un laberinto de contenedores de transporte, y la quietud le parecía más siniestra que cualquier amenaza. «Sé que estás confundida». La voz de Marcus resonó desde algún lugar en la oscuridad delante de ella. «Pero esto es más importante que el dinero de tu familia, Sarah. El Blackwood Trust lleva generaciones moviendo piezas». Avanzó con cuidado, con los pies descalzos silenciosos sobre el frío hormigón. La memoria USB que Elena había protegido con su vida pesaba en su bolsillo, prueba de décadas de asesinatos, encubrimientos y fortunas robadas. Pero Marcus la había estado ayudando, ¿no? «Mi abuela confiaba en ti», gritó, con una voz más fuerte de lo que se sentía. Una risa amarga rebotó en las paredes del almacén. Lily Chen era brillante, pero ingenua. Creía que podía revelarlo todo y salir indemne. Algunos secretos son demasiado valiosos como para salir a la luz. La sangre de Sarah se heló.
Las piezas encajaron con repugnante claridad. Cómo Marcus siempre parecía ir un paso por delante de sus perseguidores. Cómo sabía exactamente dónde encontrar los documentos. Con qué facilidad había accedido a la investigación de Elena. Tú mataste a Elena. Elena se suicidó en el momento en que decidió ayudarte. Le di todas las oportunidades para que se marchara. Un movimiento llamó su atención. Sarah se giró, pero Marcus apareció desde una dirección completamente diferente, bloqueándole el paso hacia la salida. A la pálida luz, sus rasgos familiares parecían extraños, calculadores. La fundación le ofreció a Lily una fortuna para que desapareciera en silencio. Continuó, acercándose con pasos cuidadosos, más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero ella tenía que hacer de mártir, dejar migas de pan para que su preciosa nieta la siguiera. Así que has estado trabajando para ellos todo este tiempo. Sarah retrocedió hacia lo que esperaba que fuera otra salida, pero su hombro chocó con metal frío. Callejón sin salida. Llevo 15 años limpiando sus desastres. Tu abuela era solo otro desastre más. Marcus sacó algo de su chaqueta. No era una pistola, sino una jeringa llena de líquido transparente. Será rápido. Una sobredosis. Trágico, pero creíble para alguien sometido a tanto estrés. La mente de Sarah se aceleró. El contenedor de transporte que tenía detrás tenía la puerta parcialmente abierta. Si podía alcanzarlo, tal vez encontraría algo con lo que defenderse u otra salida. Los documentos que encontré, dijo, ganando tiempo. Elena dijo que había más familias como la mía, más fortunas robadas. Docenas. El Blackwood Trust lleva más de un siglo redistribuyendo la riqueza, quitándosela a los que son demasiado débiles para conservarla y dándosela a los que tienen visión de futuro. El dinero del ferrocarril de tu bisabuelo está financiando investigaciones médicas que salvarán miles de vidas mediante el asesinato de los herederos legítimos. Marcus se encogió de hombros. La evolución no es bonita, Sarah. Los fuertes sobreviven. Sintió la puerta del contenedor contra su espalda y se movió ligeramente, comprobando hasta dónde se abriría. Las bisagras chirriaron suavemente. Mi abuela lo descubrió, ¿verdad? Por eso lo escondió todo. Lily empezó a sospechar cuando murió su hermano. Empezó a hacer preguntas, a contratar investigadores. Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que ella era la siguiente. Marcus levantó la jeringa y probó el émbolo. Consiguió fingir su muerte y desaparecer durante un tiempo, pero al final la encontramos. Todo el mundo sale a la luz en algún momento, excepto que ella ya había escondido las pruebas, que tú me llevaste directamente. Tengo que admitir que utilizarte para encontrarlo todo fue elegante, mucho más fácil que destrozar esa cabaña tabla a tabla. Los dedos de Sarah encontraron el tirador del contenedor. Hay una cosa con la que no contabas. ¿Qué es? Abrió la puerta de un tirón, se metió dentro y la cerró de un portazo. El contenedor se sumió en la oscuridad absoluta, pero ella podía oír a Marcus maldiciendo fuera, intentando forzar la puerta. Sus manos barrieron frenéticamente el suelo hasta encontrar lo que esperaba. Una palanca que había dejado quienquiera que hubiera utilizado ese espacio por última vez. La puerta se abrió con un chirrido y la silueta de Marcus apareció contra el almacén iluminado por la luna. No lo compliques más de lo necesario. Sarah agarró la palanca y la blandió con todas sus fuerzas. El impacto hizo que Marcus trastabillara hacia atrás y la jeringuilla salió volando de su mano y se estrelló contra el hormigón. No esperó a ver si se levantaba, sino que corrió hacia la salida del almacén con la caja metálica rebotando contra sus costillas. Detrás de ella, Marcus gritó algo sobre que no podría huir para siempre, sobre que la fundación tenía recursos que ella ni siquiera podía imaginar. Pero Sarah ya estaba empujando la puerta de salida hacia el aire fresco de la noche, con las pesadas llaves del coche de su abuela en la palma de la mano. Tenía los documentos, la memoria USB, y ahora sabía exactamente de quién estaba huyendo. Y lo más importante, sabía que su abuela había llegado más lejos de lo que nadie había imaginado antes de que la capturaran. Si Lily Chen había podido permanecer oculta durante meses, su nieta podría encontrar la manera de terminar lo que ella había empezado. El motor arrancó al segundo intento y Sarah se adentró en la noche con 15 años de secretos enterrados en el asiento del copiloto. Las piedras de los cimientos estaban resbaladizas por décadas de humedad acumulada
y los dedos de Sarah encontraron apoyo entre ellas con facilidad. La caja metálica se soltó con un chirrido que pareció resonar en toda la estructura que tenían encima. Marcus sujetó la linterna con firmeza, mientras ella abría el cierre corroído. En el interior, envueltos en cuero engrasado, había documentos que lo cambiarían todo. Certificados de nacimiento, escrituras de propiedad y un diario encuadernado en cuero, lleno de la cuidadosa letra de su abuela. Pero fue el mapa lo que le cortó la respiración a Sarah. Un estudio detallado del terreno bajo el lago, marcado con profundidades, corrientes y, lo más importante, la ubicación precisa de las concesiones mineras originales de la familia Chen. «Oro», susurró Marcus, leyendo por encima de su hombro. «Tu bisabuelo no se topó por casualidad con una veta. Descubrió toda una red subterránea». Sarah siguió las líneas con la yema del dedo. Los derechos mineros se extendían mucho más allá de lo que nadie sospechaba, llegando hasta debajo de las propiedades que ahora pertenecían a Blackwood Industries, la empresa local de servicios públicos, y la mitad del distrito comercial de la ciudad. No era de extrañar que alguien estuviera dispuesto a matar por este secreto. Un ruido procedente de arriba los dejó a ambos paralizados. Pasos que cruzaban el suelo de la cabaña, pesados, deliberados, múltiples. Sarah volvió a envolver rápidamente los documentos y los guardó dentro de su chaqueta mientras Marcus apagaba la linterna. Se agacharon en la oscuridad absoluta, escuchando voces apagadas a través del suelo. «Deberíamos haber quemado este lugar hace años». La voz era desconocida, áspera, demasiado llamativa. La anciana era inteligente, escondía todo a plena vista. La segunda voz heló las venas de Sarah. «El detective Morrison. Bueno, ahora está muerta, y pronto lo estará también su nieta. Entonces podremos destrozar este lugar como es debido». La mano de Sarah encontró la de Marcus en la oscuridad. Su agarre era firme, tranquilizador, pero ella podía sentir la tensión en sus músculos. Tenían que salir, pero la única salida era la estrecha abertura por la que se habían arrastrado, justo debajo de donde estaban los hombres. «Vuelve a revisar el perímetro», ordenó Morrison. «El coche de Chen sigue en la estación de guardabosques. Ella está aquí, en algún lugar». Los pasos se alejaron hacia la puerta, pero Morrison se quedó. Sarah podía oírlo caminar lentamente alrededor de la cabaña, sus pasos crujiendo en las viejas tablas, y luego silencio. Esperó, contando los latidos de su corazón antes de arriesgarse a susurrar. Estaba tan silencioso que apenas se oía la respiración. «Tenemos que movernos». Marcus asintió en la oscuridad. Se arrastraron hacia la abertura, moviéndose con cuidado agonizante para evitar cualquier ruido. Sarah salió primero, levantándose a través del hueco detrás de la pila de leña. El aire nocturno se sentía fresco después del ambiente cerrado y mohoso de abajo. El bosque que rodeaba la cabaña parecía vacío, pero Sarah sabía que no debía fiarse de las apariencias. La gente de Morrison podía estar en cualquier lugar de la oscuridad. Le indicó a Marcus que la siguiera, y comenzaron a abrirse camino entre los árboles, moviéndose en paralelo al camino en lugar de por él. Habían recorrido unos 50 metros cuando comenzaron los disparos. Los destellos de los cañones iluminaron la cabaña como fuegos artificiales mortales, y el sonido de la madera astillándose se mezcló con gritos de órdenes. Sarah y Marcus se tiraron al suelo, pegándose a un tronco caído mientras las balas silbaban entre las ramas. Allí alguien gritó. Junto al árbol se oyeron más disparos, ahora más cerca. Sarah se dio cuenta con creciente horror de que había varios equipos rodeando la zona. Habían caído en una trampa cuidadosamente planeada. Y el hecho de que hubiera comenzado el tiroteo significaba que la gente de Morrison pensaba que los habían descubierto. Marcus la agarró del brazo y señaló hacia el interior del bosque, lejos del lago. Eso significaría abandonar la ruta que habían planeado hasta la estación de guardabosques, pero quedarse allí significaba una muerte segura. Se pusieron en pie a toda prisa y echaron a correr, con las ramas rasgándoles la ropa mientras se abrían paso entre la maleza. Detrás de ellos, ella podía oír la persecución, los haces de luz de las linternas barriendo los árboles, las voces coordinando la búsqueda. No se trataba solo de matones a sueldo, era una operación profesional. ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? ¿Cuántas personas estaban dispuestas a cometer un asesinato para mantener oculto el secreto de la familia Chen? Una bala astilló la corteza a pocos centímetros de la cabeza de Sarah,
y ella se desvió hacia la izquierda, arrastrando a Marcus con ella. Ahora avanzaban a ciegas, guiados solo por la luz de las estrellas que se filtraba a través del dosel y la necesidad desesperada de alejarse de sus perseguidores. El terreno comenzó a inclinarse hacia arriba, y Sarah se dio cuenta de que estaban subiendo hacia la cresta que separaba este valle del siguiente. Si lograban llegar al otro lado, tal vez tendrían una oportunidad, pero la subida los dejaría expuestos y ella podía oír que sus cazadores se acercaban. Marcus se detuvo de repente y levantó una mano. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, había una estructura que ella no reconocía, un pequeño edificio que definitivamente no aparecía en ninguno de los mapas que había estudiado. Parecía viejo, posiblemente abandonado, pero era un refugio. Se acercaron con cuidado, pero la desesperación se impuso a la precaución. A medida que se acercaban, Sarah pudo ver que se trataba de una especie de oficina minera, probablemente de la época de su bisabuelo. La puerta estaba abierta, colgando de bisagras oxidadas. En el interior, la linterna de Marcus reveló un equipo que parecía tener décadas de antigüedad, pero que estaba bien conservado. Y en la pared, un mapa que hizo que el corazón de Sarah se acelerara por la posibilidad y el terror a partes iguales. El almacén estalló en caos cuando los hombres de Marcus se dispersaron, buscando refugio detrás de maquinaria oxidada y contenedores de transporte. Sarah se pegó a un pilar de hormigón, con el corazón latiendo con fuerza, mientras las balas rebotaban en las superficies metálicas a su alrededor. El equipo del FBI se movió con precisión. Su asalto coordinado abrumó a la fuerza de seguridad reunida apresuradamente por Marcus. Sarah. La voz del detective Morrison se abrió paso entre los disparos. Quédate agachada. Vio a Marcus retirándose hacia una salida lateral, agarrando un maletín metálico. Sin pensarlo, Sarah salió de su refugio y lo persiguió, ignorando los gritos de Morrison detrás de ella. Este hombre había orquestado el asesinato de su abuela. Había matado a personas inocentes para proteger su imperio. No iba a dejar que escapara. La puerta lateral daba a un estrecho callejón entre almacenes. Marcus ya estaba junto a su sedán negro cuando Sarah salió, con el revólver de su abuelo en sus temblorosas manos. ¡Alto!, gritó. Marcus se volvió, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Estúpida chica, no tienes ni idea de lo que has desatado. Sé lo suficiente, dijo Sarah acercándose. Sé que mataste a mi abuela. Sé lo de los artefactos robados, el blanqueo de dinero, todo. Marcus se rió con amargura. Tu abuela era una romántica ilusa, igual que tú. Creía que podía desenmascararnos, hacer justicia por los crímenes cometidos hace décadas. Algunos secretos deben permanecer ocultos. Ya no. Sarah apretó el gatillo. El agente Reynolds lo tiene todo. Los documentos, las pruebas, el testimonio de tu propia gente. Se ha acabado. ¿De verdad? La mano de Marcus se movió lentamente hacia su chaqueta. Aunque yo caiga, hay otros. Esta red se extiende por todo el continente, Sarah. ¿Crees que una redada acabará con ella? Antes de que Sarah pudiera reaccionar, Marcus sacó su arma. El callejón estalló con el sonido de ambos disparos simultáneos. Sarah sintió una sensación de ardor en el hombro mientras se lanzaba detrás de un contenedor de basura. Marcus no tuvo tanta suerte. Se tambaleó hacia atrás, con la camisa blanca manchada de sangre. Morrison apareció en la entrada del callejón, con el arma desenfundada. Sospechoso, abatido. Necesito una ambulancia. Sarah salió de su refugio, presionando su mano contra el hombro sangrante. Marcus yacía desplomado contra su coche. El maletín se había abierto a su lado, revelando montones de documentos y lo que parecían bonos al portador. La cabaña. Marcus jadeaba mientras Sarah se acercaba. Tenía los labios manchados de sangre. ¿Crees que has ganado? La cabaña nunca fue el verdadero premio. ¿Qué quieres decir? Sarah se arrodilló a su lado, ignorando las protestas de Morrison. Los ojos de Marcus se estaban volviendo vidriosos. Tu abuela escondió algo más, algo que nunca encontramos. La cabaña era solo el principio. Su cabeza se inclinó hacia un lado y Sarah se dio cuenta de que había fallecido. 2 horas más tarde, Sarah estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia mientras un paramédico le vendaba el hombro. El distrito de los almacenes estaba repleto de agentes federales, policía local y técnicos de la escena del crimen. El agente Reynolds se acercó,
con aspecto agotado pero satisfecho. El recuento preliminar muestra que hemos detenido a 15 personas y confiscado millones en efectivo y artefactos robados, dijo Reynolds. Esta es la mayor red de robo de obras de arte desarticulada en la historia del FBI. ¿Qué hay de los demás?, preguntó Sarah. Marcus mencionó que la red era más grande que su operación. Seguiremos todas las pistas, rastrearemos todas las conexiones. Gracias a los registros de tu abuela y a las pruebas que nos has proporcionado, tenemos nombres, ubicaciones y registros financieros que se remontan a décadas atrás. Reynolds hizo una pausa, pero Marcus tenía razón en una cosa. Esto es solo el principio. Sarah asintió con la mente aún procesando las últimas palabras de Marcus. ¿Qué había escondido su abuela que ni siquiera la organización de Marcus había podido encontrar? El detective Morrison se unió a ellos con expresión sombría. Sarah, hemos encontrado algo más en el almacén. Una habitación que Marcus utilizaba como oficina personal. Le entregó una carpeta de cartón. Estaban en una caja fuerte. Sarah abrió la carpeta con su mano buena. Dentro había fotografías de la cabaña, pero parecían antiguas, de los años 40 o 50. También había planos arquitectónicos que mostraban el diseño de la cabaña en detalle, pero lo que le llamó la atención fue una nota manuscrita, sujeta con un clip a los planos. La nota estaba escrita en caracteres chinos, seguida de una traducción al inglés con la cuidadosa letra de su abuela. La montaña recuerda lo que el valle olvida. Cuando la nieve se derrite, la verdad sale a la luz. Hay más, dijo Morrison en voz baja. Encontramos correspondencia entre Marcus y alguien llamado el coleccionista. Parece que Marcus era solo un mando intermedio. El verdadero poder detrás de esta operación sigue ahí fuera. Sarah miró fijamente las fotografías, con la mente a 1000 por hora. Su abuela había sido más inteligente de lo que nadie había imaginado. La escritura de la cabaña no solo había servido para desenmascarar la red de Marcus, había servido para llevar a Sarah a algo aún más grande. Tengo que volver a la cabaña, dijo de repente. Reynolds frunció el ceño. Sarah, te han disparado. Necesitas descansar. Atención médica. Mi abuela me dejó un mensaje, interrumpió Sarah, mostrando la nota. Me dice que hay más por descubrir, y si ese coleccionista sigue ahí fuera, tenemos que encontrarlo primero. El paramédico terminó de vendarla, y Sarah se puso de pie, con la determinación superando su agotamiento. Fuera lo que su abuela había escondido, fuera cual fuera el secreto por el que había valido la pena morir, Sarah lo descubriría. La verdad aún esperaba en las montañas. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el porche desgastado de la cabaña. Sarah estaba de pie con la caja metálica en brazos, cuyo contenido finalmente se revelaba tras 17 capítulos de misterio y terror. El detective Morrison salió de su coche patrulla, seguido por el agente Rivera, de la División de Delitos Financieros del FBI. El reinado de intimidación de la corporación Blackwood estaba a punto de terminar. Todos los documentos están aquí, dijo Sarah, con voz firme a pesar del agotamiento que pesaba sobre sus hombros. La abuela Chen llevaba registros meticulosos, escrituras de propiedad, derechos mineros, correspondencia con los abogados de Blackwoods, que se remonta a 40 años atrás. Han estado robando a docenas de familias. Rivera examinó los papeles con eficiencia. Solo estos derechos mineros valen cientos de millones. Tu abuela tenía uno de los mayores yacimientos de tierras raras de Norteamérica. Miró a Sarah con un nuevo respeto. Ella sabía exactamente lo que estaba protegiendo. Sarah no pasó por alto la ironía. Durante semanas había creído que su abuela había abandonado a la familia, desapareciendo sin explicación cuando el padre de Sarah era solo un niño. Ahora comprendía la verdad. Machen lo había sacrificado todo para mantener a salvo este legado, viviendo aislada para proteger no solo a su propia familia, sino a muchas otras de la codicia de Blackwood. La radio de Morrison cobró vida con un crujido. Las unidades están en posición en la sede de Blackwood. Tenemos órdenes de arresto para Marcus Blackwood y 6 de sus ejecutivos. Cuando des la señal, actuaremos. Sarah sintió una oleada de satisfacción mezclada con tristeza. Marcus Blackwood, el hombre que la había aterrorizado, había matado a Tom Bradley y había destruido tantas vidas en su búsqueda de riqueza. Finalmente se enfrentaría a la justicia. Pero eso no podía devolverle a Tom. No podía deshacer el miedo con el que había vivido. No podía devolverle a la abuela que nunca había tenido la oportunidad de conocer.
Hay algo más, dijo Sarah, sacando un diario de cuero del fondo de la caja. El diario de la abuela. Escribe sobre una red. Otras familias con reclamaciones similares que Blackwood ha estado suprimiendo sistemáticamente. La propiedad de los Chen era solo el principio. Los ojos de Rivera se iluminaron. Esto podría desentrañar toda la operación. Fraude corporativo, conspiración, asesinato. Estamos hablando de cadena perpetua. Como si sus palabras lo hubieran invocado, el sonido de vehículos acercándose resonó en el bosque. Sarah se tensó. Los recuerdos de ataques anteriores la inundaron, pero Morrison levantó una mano tranquilizadora. Es nuestro refuerzo. La gente de Blackwood está bajo custodia, pero no vamos a correr ningún riesgo. 2 coches patrulla más salieron de entre los árboles, seguidos de un todoterreno negro. La caballería había llegado, pero Sarah se sentía extrañamente vacía. El peligro había pasado. El misterio se había resuelto, pero la victoria parecía incompleta. Pensó en su padre, que se había pasado toda la vida preguntándose por qué su madre lo había abandonado. Murió sin saber que ella lo había estado protegiendo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sarah mientras los agentes comenzaban a catalogar las pruebas y a asegurar la escena. Ahora reconstruimos, dijo Rivera. Los derechos mineros vuelven a sus legítimos propietarios, a ti y a las otras familias. La corporación Blackwood se disolverá y sus activos se distribuirán como restitución. No sucederá de la noche a la mañana, pero se hará justicia. Sarah se acercó al borde de la cabaña y contempló el bosque que había sido su refugio y su prisión durante las últimas semanas. En algún lugar a lo lejos, podía oír el arroyo donde Tom Bradley le había mostrado por primera vez los marcadores topográficos que habían dado inicio a toda esta terrible experiencia. Su muerte aún pesaba mucho en su conciencia, aunque sabía que Blackwood era el responsable. Sarah Morrison se acercó con un sobre en la mano. Encontramos esto en la caja fuerte de la oficina de Blackwood. Está dirigido a ti. El sobre era de papel grueso y caro, con su nombre escrito con una elegante caligrafía que reconoció del diario, la letra de su abuela. Con dedos temblorosos, Sarah lo abrió. Mi querida nieta, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es que mis precauciones han fallado y la verdad ha salido finalmente a la luz. Sé que debes tener preguntas sobre mis decisiones, sobre por qué me alejé de la familia que amaba más que a mi propia vida. Por favor, comprende que cada día de separación fue una agonía, pero era la única forma de mantenerte a salvo. La visión de Sarah se nubló mientras seguía leyendo. Su abuela sabía que Blackwood la vigilaba. Había previsto el peligro que se avecinaba cuando ella ya no estuviera viva para guardar el secreto. La cabaña, los documentos ocultos, incluso la forma específica en que se había entregado la escritura. Todo había sido cuidadosamente orquestado para garantizar que Sarah descubriera la verdad y viviera lo suficiente como para revelarla. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, concluía la carta, y rezo para que perdones las difíciles decisiones de una anciana. El legado de la familia Chen está ahora en tus manos. Úsalo con sabiduría, úsalo con honor, y ten presente que el amor de tu abuela siempre te acompañó. Sarah dobló la carta con cuidado y finalmente sintió una sensación de paz. El misterio estaba resuelto, el peligro había pasado, pero lo más importante era que finalmente había comprendido que nunca la habían abandonado. Había estado protegida por un amor tan intenso que había superado décadas de separación.